Aquí comienza, antes que sea tarde, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural de Corrientes, secciones, entrevistas y todo lo que necesitas saber, todo lo que acontece en la provincia, el país y el mundo en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, nuevamente arrancando Antes que sea tarde. ¿Cómo están? Muy bien. Seguramente ya ahí preparando algunos la cena, otros escuchando música, otros regresando, otros preparándose para salir porque algunos salen hasta los lunes, otros ahí ya enganchándose en una peli y otros con ganas de escuchar un poco de noticias de actualidad y están ahí prendidos a escuchar Antes que sea tarde. Bueno, como siempre, después de un fin de semana, fiesta del Cordero en Lomas de Vallejos, ya pasó San Cayetano, ya pasó mi cumpleaños, también el 8 de agosto. Y como siempre, la actualidad. La actualidad en la tarde de hoy tiene que ver con un repudio internacional, el asesinato de Miguel Uribe Turbay en Colombia. Para algunos directamente sacude la democracia, otros es un atentado contra la política, contra la democracia. Para otros es un magnicidio que puede atacar o vulnera la libertad de participación política y la integridad en los procesos electorales de América Latina. Hay un llamado a la reflexión de parte de la autoridad de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ante la posibilidad de un recrudecimiento de la violencia. Algunos directamente responsabilizan al presidente, otros no lo adjudican a la política, sino a sus expresiones directamente contra determinados grupos. Bueno, no es la primera vez que ocurre, pero nos sumamos al repudio por aquello de respetar la posición política de cada uno de los artífices de la democracia. Por supuesto que esto, si bien ha sido en Colombia, también acá en Corrientes. Me acuerdo que hubo un atentado en pleno acto político a un diputado del PJ, creo que era Arias el apellido, si mal no recuerdo. Y por ahí cada tanto suele haber algún crimen o algún intento de violencia en algunas partes de la Argentina. En otro orden de cosas, semana clave para el gobierno, porque se va a venir el día jueves aparentemente el índice de inflación. El dólar cerró hoy a 1.335 pesos para la venta y 1.295 para la compra. Salió también a expresarse públicamente a través de la red X el ministro de Economía, Toto Caputo, refiriéndose a la campaña de desprestigio del kirchnerismo. Decía en otra orden de cosas, irónicamente refiriéndose a que de los creadores de vamos a pagar a los jubilados con el IX, con kirchnerismo 2019 al 2023, jubilados menos del 40%, y el IX 60.000 millones de dólares. Con Milei tenemos 18 meses, los jubilados tuvieron un aumento de un 15%, decía el Toto Caputo, y el IX 0. Estos datos destrozan el relato del kirchnerismo, decía Toto Caputo. Por supuesto que también se refirió a que el comité evaluador del RIGI, el régimen para grandes inversiones,
aprobó un nuevo proyecto. Este ya es el séptimo. Se trata de un parque eólico en Olavarría presentado por PCR y Acindar. La inversión será alrededor de 250 millones de dólares y el parque tendrá una capacidad de 180 MW de energía renovable. Atenti con estas inversiones. Muchas veces decimos no llegan inversiones y parece que sí, ¿eh? Esta es una de 250 millones de dólares y es en Olavarría y se trata de un nuevo parque eólico. Otro que habló y se refirió cuestionando al gobierno nacional es Pichetto. Cuestionó directamente, dijo, por esto de desarmar la vialidad nacional, que esto no estaba dentro del espíritu de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente, y prácticamente en otro orden de cosas defendió a Néstor Kirchner. Manifestó que el expresidente tuvo orden fiscal y también alentó la obra pública. También Pichetto dijo que a Milei le va a resultar muy difícil sostener el veto a las leyes sobre recomposición de las jubilaciones y emergencia en discapacidad, porque la propuesta que hizo el Congreso con la nueva ley es razonable y responsable. Los jubilados han sido la principal víctima de ajuste. Por supuesto que del gobierno nacional hablan de que el orden fiscal no se toca y cada erogación, cada gasto, cada inversión, como se le denomine, que plantea, debe tener la fuente de financiamiento. Y eso es lo que el presidente se preocupa mucho siempre de cuidar, de proteger, porque ya sabemos que si tocamos el déficit fiscal, si volvemos al déficit, mejor dicho, puede subir el riesgo país, podemos volver a emitir dinero, podemos volver al cepo, podemos a esa inestabilidad que no quiere ningún inversor, ¿no? Otra cuestión que no tiene nada que ver con la política partidaria, pero sí con la política de salud, es que salió a hablar uno de los infectólogos más prestigiosos del país. Se trata de Eduardo López, que lo habíamos visto y escuchado mucho por las redes, por los canales de televisión en la época de pandemia principalmente. Este mencionó que hay dos pandemias silentes en el mundo. ¿Por qué decía silentes? Dicen porque se habla poco, porque no se menciona. Y uno es el aumento de la tuberculosis. Aumentó en todo el país y en el Caribe, decía, hay más de 7 millones de individuos afectados. Pero en la Argentina puntualmente habla de 8.000 casos detectados. Y otro de los problemas de salud que él advierte es la resistencia antimicrobiana, que hace que cada día nosotros los individuos tengamos más infecciones por gérmenes que no se pueden tratar con muchos antibióticos. Esas serían las principales amenazas que él ve. Y hay una tercera, agregaba, que es el riesgo del gripe aviar. Atenti con estas cuestiones, porque por ahí pasamos de alto estas cuestiones. Siempre estamos hablando de política, de economía, pero no mencionamos la salud. A mirar con atención el caso de gripe aviar, el caso de la resistencia antimicrobiana, es decir, que no se muchas infecciones por gérmenes no se pueden tratar con muchos antibióticos, y la tuberculosis. También en algunos casos
esto no lo dijo el doctor Eduardo López, pero se está hablando de una nueva variante del COVID y la necesidad de vacunarse. Otros dicen que hay una gripe muy fuerte. Yo no soy médico, no entiendo mucho de esta cuestión, simplemente estoy mencionando porque la información así lo amerita. Una de las reflexiones que también me llamó la atención es de Federico Domínguez, magíster en finanzas, que hacía referencia a que cuando en el Congreso hace ruido intentando romper el superávit fiscal, esto naturalmente que afecta a la demanda de pesos. Por eso, decía Federico Domínguez, es tan relevante que el Tesoro y el Banco Central hayan decidido, incluso pagando mayores tasas, eliminar todo excedente de pesos, evitando convalidar un exceso de liquidez en el sistema que habría sido inflacionario. A todas luces, la estrategia, decía Federico Domínguez, reitero, fue la correcta. Ni la suba ni el ruido político tuvieron traslados al precios. Todo esto es posible gracias a un superávit fiscal y a la convicción del presidente de sostenerlo. Esto es más o menos lo que habíamos mencionado anteriormente. La importancia de cuidar el superávit y las finanzas, es decir, no gastar más de lo que se tiene y cuidar las deudas y afrontar los compromisos, ¿no? Muchas cuestiones. Y otra cuestión que me llamó la atención es que Milei, el presidente, se mete de lleno en la campaña bonaerense. Recordemos que en septiembre se va a elegir las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, y el presidente va a participar de una actividad en La Plata para el próximo jueves, y eso es toda una señal política. El presidente quiere ganar en la provincia de Buenos Aires y se mete de lleno en la campaña. Veremos si viene para Corrientes. Atención con esta cuestión. Por otra parte, la oposición impulsa los proyectos que asignan más fondos para las provincias, o sea que hay que tener en cuenta toda esta disputa después de la cadena de victorias que obtuvo en la Cámara Baja el kirchnerismo y sus aliados. Recordemos que hubo una alianza también con los sectores de la oposición de la UCR y demás bloques de la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a una pausita, a un temita musical, y le recordamos a la audiencia que ya llegó a los estudios de FM San Cayetano el candidato a diputado en primer lugar de La Libertad Avanza, Caíto Leconte, que vamos a estar conversando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me lo pasa al WhatsApp y ya estamos. Él contesta todo, dice que se anima a todo. Como está en primer lugar, ataja todos los penales. Dice, bueno, vamos a ver. Vamos a un temita musical y entonces ya viene Caíto Leconte y vamos a preguntarles. O por ahí le escuchamos a Chuchi Villar, ¿verdad? Depende. Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. Estamos de regreso con más información. Estás escuchando, antes que sea tarde. Bueno, retomamos y ya estamos entonces con el
candidato a diputado en primer lugar por La Libertad Avanza, el doctor Caíto Leconte. Muy buenas noches, Caíto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto estar nuevamente acá en Radio San Cayetano, 102.5, la famosa radio del Arzobispado, así que un gusto siempre poder estar aquí. ¿Cómo anda esa campaña y cómo lo estás viendo? ¿Se ven propuestas, se ven agresiones, se ve respeto? Mirá, como síntesis de tu pregunta, ayer a la tarde estuvimos en la Costanera. Era, la verdad, un mundo de gente. Había gente disfrutando, bueno, una tarde espectacular de sol, buena temperatura. Bueno, las familias estaban con su mate y las ferias y bueno, la actividad política también se mezcla en esta altura del año, en esta altura de la campaña, ¿no? Y estaban los stands, creo que de todos los partidos políticos, cada uno ocupando el espacio que podía, cada uno con su música, repartiendo sus volantes, sus propuestas, haciéndole llegar a los transeúntes, y en un clima de confraternidad, de respeto, de compartir el espacio, ¿no? Respetando el espacio del otro. No hubo ningún incidente. La verdad que fue una tarde muy linda, llamativa, por lo que se generó. Creo que también hubo un inconveniente en el puente, entonces había muchísimos vehículos que trababan el tránsito. La verdad que fue un domingo especial en ese sentido. Yo ya conozco a muchos de los actores de todos los partidos y cada uno estaba haciendo lo que tenía que hacer, hablando con los vecinos ahí que eran de todos los barrios de la ciudad. Uno les preguntaba de dónde eran, te decían de qué barrio, te planteaban su inquietud. La verdad que, y eso también, y el trato de la gente, porque a veces un político que se acerque en un día domingo, que uno está disfrutando con la familia o está tomando un mate con algún hijo, con la esposa. La verdad que la recepción también muy buena, muy respetuosa la gente con nosotros, y bueno, y nosotros tratando de no interferir en el descanso familiar. Eso es muy importante porque hacíamos referencia al inicio del programa a la cuestión esta de que sucedió en Colombia, el atentado contra Uribe, y recordábamos también la agresión a un diputado correntino, Arias. Sí, también. Que ocurrió, bueno, por suerte. Él está bien. Eso está bien, digamos. Sí. Acá me llega la primera pregunta, dice. Sí. Si va a ser pública su declaración jurada, porque algunos los esconden, de bienes patrimoniales, sí. Y si va a donar su sueldo de diputado a alguna fundación sin fines de lucro. Mira, eso no lo pensé, pero lo tengo que analizar. Yo no quiero caer en la demagogia de decir voy a hacer esto en campaña. Claro. Lo voy a hacer después de la campaña, voy a dar mi opinión al respecto, porque no voy a hacer campaña demagógica con eso. Pero ¿cuál era la primera pregunta, perdón? Si va a ser pública su declaración jurada de bienes patrimoniales. Sí, por supuesto. Yo toda la vida mi actividad fue en la actividad privada. Trabajé en mi profesión y trabajé en proyectos familiares también y propios, y tengo más de 35 años de monotributista. Esa es la figura que me asiste, ¿no? Es decir, que no ocupaste ningún cargo de asesor, de empleado, no fuiste empleado público, provincial, nacional, y tampoco como abogado tuve poder del Estado, ni en renta, ni en el banco, ni en ninguna institución que uno puede decir, bueno, mira, por estar en tal situación política puede tener la posibilidad de tener un poder o algo. No, nunca. Mi actividad fue plenamente en la actividad privada. Desarrollé múltiples actividades. Antes de recibirme de abogado fui apicultor. A los 16 años empecé con 35 cajones de abejas en una fundación llamada Río Paraná, una asociación, trabajábamos como apicultores. Compré los cajones en Malabrigo, Santa Fe. Así que siempre tuve esas ansias de emprender, de generar riqueza de la nada, ¿no? Y como teníamos una chacra familiar, planté morrones, lechuga, acelga, tomates. Tenía una cámara de maduración para hacer morrones
madurarlos a tener morones rojos. Hice frutillas, Florida 90 era la variedad que plantábamos. Tuvimos citrus, 12.000 plantas de citrus llegamos a tener. Y bueno, esa fue, y gané y perdí, ¿no? Hubo buenas épocas, como el campo, ¿no? Tuve buenas épocas, tuve malas épocas, tuve que apelar a créditos, tuve que hipotecar por propiedades para poder salir adelante, salí adelante, me recibí abogado, me dediqué a los fideicomisos, hice desarrollos inmobiliarios. O sea, en la actividad privada uno se arriesga, a veces gana, a veces pierde, pero lo hace con el entusiasmo de generar riqueza, dar puestos de trabajo, formar al personal, porque mucha gente pasó por el trabajo que yo emprendía. Tuve la suerte que muchos se han jubilado conmigo, trabajaron más de 30 años. Entonces son pequeñas satisfacciones que uno tiene, ¿no? Pero siempre me gustó la política y me estoy yendo, ¿no? Sí, voy a presentar mi declaración jurada porque no contesté, pero bueno, sí. Eso es importante, responde a la principal pregunta, Claro. ¿no? Y la cuestión del sueldo se va a ver después de la campaña, ¿no? Pero viste que muchos hacen campaña con eso y yo también considero que el trabajo que uno hace tiene que hacerlo bien y tener una remuneración por eso, ¿no? Eso es lo lógico, pero también porque yo apunto a decir, bueno, lo que sí quiero, y eso hago un compromiso público ya, porque no tiene que ver con hacer demagogia, es el hecho de, lo que sí voy a plantear es que derogar toda legislación, lo voy a plantear porque es un cuerpo colegiado y puedo tener el acompañamiento, ¿no? Pero lo voy a, la mayoría de los consensos, claro, ¿no? Pero lo voy a plantear y lo hago público para que la ciudadanía sepa lo que yo planteo. La idea es renunciar a todos los privilegios o a todo beneficio que favorezca a la clase política, diferenciándose del ciudadano común. Yo creo que nosotros somos todos, gracias a la Constitución Nacional Liberal del 53, la ley es igual para todos, o todos somos iguales ante la ley, ponerle como quieras, ¿no? Entonces, hoy me puede tocar, si la gente nos acompaña y puedo llegar a ser diputado o legislador, puedo llegar a tener privilegios que no se condicen con un ciudadano común, y yo me considero un ciudadano común, y para representar al ciudadano común tengo que vivir como tal, ¿no? Entonces sí, lo que me presentaría es un proyecto donde podamos dejar sin efecto toda esta legislación que beneficia o diferencia al ciudadano común con respecto al político, ¿no? Hoy la política, a veces, antes era un honor ser el representante de la gente, el representante de los vecinos, en el caso de los concejales, y hoy está mal vista la actividad porque política. Porque en parte es un poco chocante. Yo por ahí me ha tocado ver que estacionan en doble fila, sí. Te cortan el tránsito, o tienen estacionamiento, o no dejan pasar a nadie y pasan ellos, todas esas cuestiones. No, pero aparte no sé si un funcionario paga estacionamiento medido, todas esas cosas, por eso yo no lo sé, entonces lo voy a revisar. Nunca fui funcionario, entonces no sé qué privilegios pueden llegar a tener, pero voy a plantear dejar sin efecto eso. Pero mil cosas, o sea, tiene que ver con lo estoy pensando, estoy analizando, tengo más de 50 proyectos como para presentar ya, que tienen que ver con esto, ¿no? Primero con los privilegios, pero quiero auditar todos los gastos del Estado, sobre todo los gastos en la legislatura, poner en evidencia. Yo planteo que si no... Esa es buena, porque sí. Hoy, por ejemplo, la ciudadanía no sabe cuánto cobra un legislador. Yo tampoco. Sabemos los sueldos nacionales, claro, pero no los provinciales. Yo si ya te digo, si tengo el acompañamiento voy a ser legislador, yo no sé qué gana un legislador. Tampoco se sabe cuánto cobra un ministro del Poder Ejecutivo. No, bueno, eso, mira, mi planteo viene por varias cuestiones, pero sobre todo por la transparencia. Por eso cuando me preguntás si voy a presentar mi declaración jurada, lo primero que voy a hacer. Pero después Corrientes no está adherida a la ley de acceso a la información pública, que en la nivel nacional tiene el número 27275, por si alguno quiere buscar. Esa ley Corrientes no adhirió, entonces nosotros no podemos acceder fácilmente a informes. Lo que planteo es transparentar todo, que todo esté digitalizado, que todo esté en la web, que sea de fácil acceso,
y que sea acceso para todos. Yo planteo que si no te lo dicen es porque te están mintiendo, así nomás. Entonces, si vos no tenés nada que ocultar, lo decís, digamos. Entonces, si no te lo están diciendo es porque o te están mintiendo o algo pasa. Entonces, primero eso, adherir a la ley de transparencia, adherir a la ley de transparencia fiscal para el consumidor, que los tickets de los acá cuando vos tenés a un empresario le exigen de 1000 maneras tener los octógonos, creo que son esos en los productos, ¿no? Claro. Porque tiene que tener tanto azúcar, todo, y el consumidor tiene que saber. Y el consumidor no sabe cuánto sale en un alimento, cuántos son impuestos. Y en el caso de la yerba, por ejemplo, pero todo ronda entre el 42 y el 52%, pero en el caso de la yerba el 47% son impuestos. Y cuando vos vas a comprar no te dicen, mirá que de estos 5.000 pesos, 2.500 son impuesto tal, impuesto tal, impuesto tal. Tu idea es que se refleje en el ticket. Que se refleje en el ticket para que cada uno pueda saber de lo que está consumiendo cuánto es lo que se lleva al Estado. Es decir, si compro leche o queso, que diga en el ticket esté reflejado. Que diga, así como el Estado dice que me cuida y me pone le hace poner al empresario encareciendo el costo, todo lo que tiene ese producto, que uno ya lo sabe, así también quiero que el Estado me blanquee qué es lo que me cobra, para que la gente pueda tener acceso a eso y pueda decir, mirá, me voy a cargar nafta, el 50 es impuesto, me voy a comprar un paquete de hierba, el 50 es impuesto, o el 47. A ver, ¿en qué gastan mi dinero? Porque el dinero no es del Estado. La gente dice, no, el Estado, no, el dinero no es del Estado, el dinero es de la gente, que le da al Estado a través de sus impuestos. A través de sus impuestos para que lo administre. Y si vos no lo administrás eficientemente, honestamente, no transparentás los gastos, por ahí las prioridades en lo que gasta el Estado no son lo que la gente quiere, porque a veces la gente está reclamando cloaca y le hacen un edificio, ¿viste? Y no tiene nada que ver. Entonces, todas esas cuestiones, lo que yo planteo es decir, bueno, soy un ciudadano común y mi idea es seguir siendo un ciudadano común. Tengo una forma de plantearlo, digo, normalmente los cargos son circunstanciales, puede ser 4 años legislador, o algunos son toda la vida, ¿no? Pero y volver a tu casa, los cargos son circunstanciales, los principios, los valores que uno tenga, eso es lo eterno, ¿no? Tratar de ser coherente, ¿no? Claro, exacto, y nosotros que venimos dando la batalla cultural, la difusión no digo la batalla, la difusión de las ideas liberales de toda una vida. Bueno, ahora es como que tenemos doble responsabilidad, porque no solo tenemos que decir tenemos que vivir lo que dijimos, ¿no? Y esa es mi intención, que sea lo más claro posible y que la gente pueda tener un legislador que entienda de los problemas, ¿viste? Que sepa lo que es. Se habla mucho, perdón que te interrumpa, la batalla cultural, de las ideas de la libertad. Te escuché hablar también de Costanera Norte, un proyecto a través de un libro que presentaste, de eliminar los cargos de los viceintendentes. Pero del otro lado de la oposición dice, tengan cuidado con estos liberales, libertarios, porque vienen a privatizar todo, quieren echar a todos los empleados públicos, esta cuestión del Garrahan, quieren eliminar jubilados y pensionados y no aumentarlos. ¿Cuál es la respuesta de la Libertad Avanza? Bueno, en principio, el que te dice eso, primero te está diciendo eso desde una posición que no le favorece, porque te está diciendo, che, no analicemos esto, guarda con esto que vienen a cambiar, pero lo que nosotros queremos cambiar es que ya no sigan habiendo el 52% de gente que viva bajo la línea de pobreza. Entonces dicen, che, no toques el viceintendente, porque la verdad que no es necesario tocarlo, porque es un solo sueldo, a lo sumo tiene 3 asesores y tiene 2 vehículos oficiales y tiene estacionamiento reservado, no es tanto el gasto, sí, pero ese gasto le está sacando a darle servicio a la gente o a bajarle los impuestos a la gente, porque para mantener un viceintendente de una estructura grande del Estado tenés que aumentar los impuestos, y cuando aumentan los impuestos el 47% de los alimentos son impuestos. Entonces yo lo que digo es, no tengan miedo, que nosotros no venimos a echar a la gente, nosotros lo que venimos es hacerlo eficiente al Estado, hacerlo transparente como hablábamos recién, y lo que queremos es que cada uno rinda cuenta en lo que gasta, ¿no? El político te dice, no es el gasto de tal cosa es mínimo, entonces no afecta a las arcas, sí, pero todos esos gastos mínimos generan una estructura
elefantiásica que tenés que mantener. Y para mantener, en el año 40, en la Argentina el 8% del Producto Bruto iba al mantener el gasto público, ¿no? Hoy es de toda la masa que se recaudaba, de todo el 8%. Hoy es el 46%. Por eso que tenemos más de 100. Del 8 pasamos al 46. Al 46 en 60 años, porque esta situación se llevó desde el 2002 al 2015, llegamos a 46%. Entonces, para mantener eso tenemos más de 160 impuestos que nos cobran a nosotros, y encima tenemos que, te dicen, no, pero este gasto no hay que tocarlo. Yo planteo todo gasto innecesario, todo gasto que no tiene una correlación de servicio, tiene que ser eliminado. Entonces, nosotros, fíjate, Mendoza es una provincia que tiene 3 veces el PBI de la Argentina. Solamente en bodegas creo que hay 3.000 bodegas privadas que generan riqueza, ¿no? Y tienen 18 intendentes en toda la provincia. Nosotros tenemos 75 intendentes. Pero encima que cuadruplicamos el número de intendentes de una provincia que es 3 veces más rica que nosotros, le metemos 75 viceintendentes más, con asesores, con gastos. Entonces, y además la Constitución habilita a crear un municipio con 1.000 habitantes. Con 1.000 habitantes. Entonces tenemos tantos municipios, ¿no? Con tantos concejales. Y a veces te dicen los legisladores, no, tenemos que tener mayor representación, entonces hay que tener más número de concejales. ¿Qué quiere decir eso? Más impuestos para mantener ese gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que tu sueldo, que no se... Yo lo que le planteo a la gente es, supongamos que vivimos una crisis, como la que estamos viviendo, de esta situación de ordenar. Y te dicen, bueno, siempre, pero yo escucho de mi juventud el salario que no es justo, que el salario magro, que no alcanza. Eso escuché toda la vida. Nunca escuché, che, bajemos los impuestos. Porque entonces, si vos me decís, yo gano 10 pesos y no me pueden aumentar producto de la crisis, perfecto. Si la política hace el ajuste, si la política, no la gente, y no echando gente, nada, la política hace el ajuste, la política hace el esfuerzo y baja el gasto público, bajar los impuestos. Entonces cuando te vas a comprar un paquete de hierba, no te sale el 47% del paquete, te sale el 20%. Entonces tenés un 20% más en tu bolsillo. No te subieron el salario, pero vos tenés un 20% más de poder adquisitivo en tu bolsillo. O sea que es una manera indirecta de aumentar el salario. Es una manera, pero el esfuerzo lo tiene que hacer la política. Claro. Y eso es lo que la política no quiere discutir. Y lo que nosotros venimos a plantear acá es, no venimos a acomodarnos a la política, lo que venimos es a incomodar a la política. Ese sería el eslogan que yo quisiera. Yo no vengo a acomodarme, ¿no? Ya logré un cargo ahora, no, vengo a incomodar a la política, no a acomodarme en el status quo, ¿no? Ese es el sentido de meterse en política. Si no, ¿para qué uno se mete, no? Si quiere, porque aparte la gente dice, no, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Sí, pero me está diciendo eso cuando hay 50% de gente que vive bajo la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace las 4 comidas al día. No te digo si puede pagar al uno, que no come. Y me dicen, no se puede cambiar. Eso no podemos discutir. Tenemos que discutir todos. Primero, los privilegios de la política. Primero, cortar con todo, auditar todo, hacer una ley de emergencia donde no se pueda nombrar más gente, que no se pueda... político, que no se pueda nombrar el político no pueda nombrar familiares, que el político no pueda estar todo el periodo que quiera en una cámara legislativa o en un cargo público. O sea, las reelecciones, las reelecciones indefinidas, una cantidad, que no tengamos un régimen jubilatorio diferente a lo que tiene el común de la gente. ¿Por qué? O sea, vos llegás a un cargo público y ahora te transformás en un monarca que puede tener un régimen jubilatorio diferente al que tiene un docente o al que tiene un policía. Tiene que ser todo lo mismo, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso, pero también tenemos que poner en agenda, porque si uno dice, no, eso no se habla, del otro no se habla, y al final no hablamos de nada, seguimos con el 52% de gente bajo la línea de pobreza, tenemos lindas plazas, pero no tenemos cloacas. O sea, hay cosas que tenemos que ponernos a discutir, y es bueno, y aparte, si no discutimos nosotros ahora estos temas, ¿quién los va a discutir? Este es nuestro tiempo, ¿no? Es el tiempo que nos toca vivir. Otra generación nos dejó la universidad pública, otra generación nos dejó el puente, otra generación nos dejó el cardiológico. Bueno, ¿qué vamos a dejar nosotros? Yo creo que nuestra batalla está en devolverle a la política el prestigio que perdió y devolverle a la gente la confianza en sus representantes, ¿no? Hablando de confianza, le estamos, a los que se enganchan recién, estamos hablando con Ricardo Caíto Leconte, candidato a diputado en primer lugar por La Libertad Avanza.
Hablaste de confianza. ¿Crees que la Argentina, los ciudadanos argentinos le van a renovar la confianza al presidente Javier Milei, que está luchando contra viento y marea por imponer en la agenda de ese cambio cultural? Sí, yo creo que sí. Mirá, ayer cuando estaba en la Costanera, el sábado pasado estuve en el barrio Río Paraná, que han quedado muchas obras inconclusas que se estaban haciendo, de canalización, de enripiado, de cordón cuneta, de iluminación, y quedaron inconclusas, me contaban los vecinos, después de la pandemia. Y gente con muchas necesidades que nos contaban la dificultad que tienen para llegar a fin de mes. Y cuando le decimos, mirá, somos La Libertad Avanza, yo lo voté al presidente y lo voy a volver a votar. Y doy un ejemplo de alguien que está conviviendo con una necesidad y con una carencia, y lo voy a volver a votar, me dice, porque tenemos esperanza que esto cambie. Nosotros no estamos mal por culpa del presidente, nosotros estamos mal por muchos años que las cosas se hicieron mal. O sea, la gente entiende perfectamente. Sí, claramente, me sorprendió, ¿no? Porque yo decía, bueno, mirá, porque una de las críticas que se le hacía al presidente, no, que hablaba en difícil, que hablaba de economía, pero parece que transmite perfectamente. Sí, pero la señora, pero una madre de familia que estaba ahí con sus hijos, me dijo, yo no estoy mal por culpa del presidente, yo estoy mal por lo que se hizo en los últimos, no me acuerdo cuántos años me dijo, pero no era de ahora, ¿no? Y vemos que el presidente está planteando una lucha contra esta cuestión, sobre todo, y ¿sabés qué me dijeron? Los privilegios de la política. Eso me destacó la señora. Es que es muy chocante, los privilegios de la política es muy chocante. Entonces me dijo, yo lo voy a acompañar, me dijo, yo ahora lo voy a volver a acompañar. Yo voté al pájaro, me dijo, por el águila que está como que le di justo una boleta, me dijo, y eso me dijo, fue muy clara, viste, muy concreta, y estaba con sus hijos disfrutando el domingo. Podría haberme sentido incómoda por mi presencia, o que la vengo a molestar, y al contrario, era como que quería ser escuchada, ¿no? Y eso me dijo, yo creo que la gente va a acompañar al presidente porque lo ve auténtico, lo ve con coraje, lo ve diciendo la verdad, a pesar de que a veces decir la verdad, algunos lo dicen que es políticamente incorrecto, y más en época de elecciones, pero la gente lo ve auténtico, que no está especulando con si tiene que decir o no tiene que decir. Él dice lo que piensa y se juega por lo que cree, así que la gente lo ve auténtico. Y bueno, pasado 2 años y con 2 años difíciles, es más, lo dicen las encuestas, no lo digo yo, pero ayer hice una encuesta, sin querer hice una encuesta y me sorprendió la respuesta de esta señora. Sabemos que mirando algunas encuestas uno ve que el pueblo argentino parece que confía que va a tener mayor esperanza, pero los críticos del kirchnerismo todo el tiempo dicen que este modelo ya se vio, que fracasó. ¿Qué respuesta tiene La Libertad Avanza al socialismo, al kirchnerismo? Mira, vos tocaste recién hoy un tema, dijiste los jubilados, y también este modelo ya tuvimos, ¿sí? Después de la Constitución del año 53 nos transformó como un país pobre en un país de los más avanzados del mundo, que nos permitió en 40 años no solamente que nuestros obreros puedan tener salarios superiores a Estados Unidos y al Reino Unido, sino que fue el primer país que venció el analfabetismo, ¿no? O sea, el crecimiento de Argentina fue en todo sentido, cultural, educativo, económico. La gente decía, para hacer la América o tengo que ir a Nueva York o tengo que ir a Buenos Aires, ¿no? Y poblaron nuestro territorio, que en ese momento era un desierto, y se llevó, fíjate vos que se llevó el ferrocarril a todos los puntos del país, se pudo sacar la producción, porque si no hubiéramos sido una tierra improductiva, se pudo plantar, pero se plantó porque se podía llevar la producción a los puertos, y se llevó a través del ferrocarril. Nosotros llegamos a tener 46.000 kilómetros de vías férreas, la vía férrea más larga de Latinoamérica, y y solamente el 11% era del Estado. El 89% fue inversión privada, que fue a buscar la producción, dato, fíjate vos. Y en Corrientes, en el año 1901, había 800 kilómetros de vías férreas, hoy tenemos 300, y en muy malas condiciones. Entonces nuestro flete en 1901 era más barato que el flete que pagamos hoy a través de los camiones.
en la época de la tecnología, donde prácticamente ya no usamos billetes, porque hacemos todo por transferencia a través del celular, era más barato hace 120 años en los fletes que lo que pagamos hoy. Fíjate lo que nos hemos atrasado en Argentina. Y cuando la señora esta me decía, yo estoy mal, no por el presidente, sino por los gobiernos anteriores, ahí me hizo acordar lo que vos me decías de los jubilados. Hoy dicen, el presidente es insensible porque no le quiere aumentar a los jubilados. No es por culpa del presidente, es por culpa de las malas políticas mentirosas del pasado. El presidente te dice la verdad, hoy no se puede subir, ¿por qué? Porque tampoco me quieren reformar la ley laboral. Y al no reformar la ley laboral, lo que hacen es, nosotros para que funcione el sistema de jubilación tiene que haber 4 activos por cada jubilado. Y hoy tenemos 2 activos por cada jubilado. Y solamente tenemos 7 millones de trabajadores activos. No, y sobre todo en regla. Pero tenemos 8 millones de trabajadores que viven que trabajan en la informalidad. Entonces, si reformamos la ley laboral y transformamos a esos trabajadores en formales, vamos a tener los vamos a tener los 4 aportantes que se necesita para que nuestro régimen jubilatorio funcione. Y si nosotros hacemos esa tarea, estamos solucionando de fondo un problema que nadie ataca, y el presidente te está diciendo, pero encima la oposición no le quiere votar la reforma laboral. Entonces no podemos solucionar el problema de estos trabajadores, que nos beneficiamos todos. Se beneficia el trabajador que pasa a ser formal, se beneficia el sindicato porque en vez de tener 7 millones de trabajadores va a tener 14 millones de trabajadores, se benefician los jubilados, o sea, esto es ganancia para todos. Entonces, ¿por qué la oposición al gobierno no piensa en las políticas de Estado? Estas son políticas de Estado, estamos hablando de la jubilación quizás nuestra, del futuro, y no se soluciona. Y a mí me dicen, nosotros tenemos que bajar los impuestos, favorecer las fuerzas productivas, porque si a vos te dicen Corrientes, ¿cómo es? Dependiente del Estado, ¿cuánta gente depende del Estado en Corrientes? ¿Cuántos empleados hay? 80.000 empleados. ¿Eso es mucho o es poco? Es mucho si vos tenés 80.000 empleados públicos y tenés 20.000 empleados privados. Pero si vos tenés 500.000 empleados privados, 80.000 no es tanto. Claro. Entonces, vos me decías, el Estado es grande, chicos. No, las políticas que estamos aplicando son las erróneas. Entonces, si nosotros favorecemos la inversión, favorecemos el crédito, favorecemos la quita de impuestos, favorecemos la erradicación de empresas, y tenemos, en vez de 50.000 empleados privados, tenemos 200.000, nuestro Estado empieza a ser más razonable, y lo grande, chicos, no está en el tamaño del Estado, sino en el tamaño de nuestras empresas privadas, que tenemos que fomentar. Hablando de jubilados, y ya prácticamente estamos cerrando, sería bueno que escuches a nuestra amiga Chuchi Villalba, que es la representante de los jubilados de Corrientes, en este programa, desde la sucursal del cielo, a ver si nos comparte nuestro amigo Julio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a toda la amable audiencia de FM San Cayetano, a todos los que nos escuchan y nos siguen del interior de la provincia de Corrientes. Y bueno, parece que se va a alargar el anuncio de aumento salarial activos y pasivos de la provincia de Corrientes. Al menos eso dicen los portales de noticias que informan, digamos, a toda la provincia. Según dicen que el gobernador aseguró que el incremento va a superar el 10%. Bueno, si el 12% ya está superando el 10%, o sea, tampoco es para empezar a aplaudir y a ponerse muy contento. El 11% también es más que el 10%. No es que yo sea pesimista, sino que hay que pensar también en no alegrarse demasiado pensando en que va a ser un 20, un 30, porque en realidad no se sabe. Por otro lado, el tema PAMI. Pero qué barbaridad que son burocráticos, ¿eh? La verdad, burocracia 100%, las cosas se demoran demasiado en trámite, en papelerías absurdas, y bueno, después el afiliado o el beneficiario termina no necesitando lo que pidió. Eso es lamentable. Hay gente que pide la ayuda, un subsidio para pagar a alguien que le cuide a su enfermo,
Y a veces el subsidio viene cuando ya el afiliado no está acá en la tierra. Eso está pasando, porque son muy lerdos, se mueven demasiado. Pero no de ahora, Hace muchos años también ya era así en el PAMI, que se demoraba mucho para algunos, otros no tanto y así. Bueno, ahí estábamos con Chuchi Villalba, aparte de su informe de todos los programas, pero ya nos estamos yendo, Caíto, se nos fue el tiempo. Bueno. ¿Algún mensaje que quieras transmitir a los ciudadanos de Corrientes, de la capital, del interior? Algún mensaje que seguramente estarán escuchando, porque esta radio llega a muchos rincones de la provincia. Bueno, sí, para ser breve, en época electoral uno va a la radio para despedirle el voto a la gente y la confianza en los proyectos que uno presenta, ¿no? Dado el respeto que yo le tengo a todos y a la gente de Corrientes, y al respeto a la libertad de cada uno, yo no quiero abusar de una radio o un espacio para pedirle el voto. Lo que sí me gustaría pedirles es que vayan y voten, que ejerzan su derecho constitucional, que con el voto ellos pueden dar su opinión de cómo ven las cosas, si están bien, si están mal, si apoyan una continuidad, si apoyan un cambio, si quieren algo intermedio. Con el voto pueden dar un mensaje a la política, pueden dar un mensaje a sus dirigentes. Ese es el momento crucial donde pueden ser protagonistas, pueden tomar en sus manos el destino de sus vidas y decidir por ellos, por sus hijos. Entonces yo no voy a hacer una propaganda de mí o de mi partido o de las ideas que yo profeso, sino hago un llamado a fortalecer la democracia, a seguir practicando este ejercicio que es constante, el de aprender a convivir en democracia, y les voy a invitar a eso, ¿no? A que el día de la elección no sea el ausentismo el que gane las elecciones, sino que sea el poder de la gente, ¿no? La rebeldía o el enojo o la alegría, lo que quieran expresar, háganlo a través del voto. Mándenle un mensaje a la dirigencia. Usar correctamente la responsabilidad, ¿no? Exactamente, mándenle un mensaje a la dirigencia y háganse lo que son, dueños de esta democracia, de esta república, y denle un mensaje a la clase política que a veces necesita del ejemplo de sus ciudadanos comunes. Bueno, muchas gracias, Caíto, por estar. Seguramente va a haber otra oportunidad del 31. Será un gusto. Mi idea es hacer un debate, a ver si tenemos la posibilidad de que otro candidato a diputado se acerque, hacemos la invitación pública, sobre cuestiones puntuales, salud, seguridad, educación, a ver si podemos lograrlo. Muchas gracias, Julio, por la paciencia, sé que te estamos robando unos minutos. Julio. Gracias, Andrés. Será hasta el próximo lunes en esto que llamamos Antes que sea tarde. Chau, chau. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube para mantenerte en contacto e informado de todas las novedades.